Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Rocket y este es mi canal. Bueno, quiero darles la bienvenida una vez más a este canal. Estoy muy contento de estar otra vez grabando y este es un video que es para mí muy, pero muy especial. Muchas gracias por estar acá. Este video es quizá uno de los más importantes porque les voy a estar contando varias cosas sobre mi vida. Se va a tratar sobre cómo supe o cómo me di cuenta que era trans. Este es un video que yo les tengo prometido desde que hice mi primer video en Reels. Quiero que sepan que aquí está y les voy a cumplir y sobre todo les voy a cumplir con un video muy bonito que preparé. Antes de empezar quiero hacer una aclaración para no estarla haciendo constantemente, y es que las categorías de hombre y mujer son algo que se ha estado modificando y se ha estado desdibujando ese límite. Sin embargo, esto, al ser una construcción que como sociedad creamos, es un referente para ver cómo funcionamos y el papel que tomamos en la sociedad. Entonces varias de las cosas que voy a decir tienen sentido bajo el criterio de esto es de mujer y no de hombre. Esto no quiere decir que sean cosas exclusivamente de hombres o de mujeres. Un ejemplo de eso es el uso de faldas o vestidos, que a mí nunca me ha gustado o nunca me gustó desde que era chiquito, porque era algo femenino, algo que usaban las mujeres. Pero esto no quiere decir que un hombre no pueda usar una falda e igual seguir siendo hombre. Bueno, ya habiendo hecho esta aclaración, aunque para mí sí hubo un momento en el que yo dije soy trans, no siento que sea solo un momento en la vida en el que uno lo sabe o se da cuenta. Por eso quise hacer este video, que va a ser más bien un recorrido y una suma de varios sucesos a lo largo de mi vida. Así que pónganse cómodos, traigan palomitas o algo de comer, porque este video va a ser un poco largo y creo que este es un video perfecto para cerrar el año. Bueno, esta historia comienza cuando yo era pero muy pequeñito. Yo recuerdo que yo tenía 3 años y desde ahí ya tengo memoria de mi vida, y también cosas que me contaba mi mamá, el tema de los vestidos, que siempre que me ponían vestidos yo me ponía a llorar y no me gustaba. Yo sé y yo recuerdo que ahí en ese momento yo ya tenía conciencia de cómo me proyectaba o de quién quería ser yo en un futuro. Y bueno, esto se notó mucho en mis gustos desde siempre. Pues yo no sé realmente de dónde viene eso así tan marcado, pero a mí nunca me gustaron los colores como apastelados, como el rosado, el azul así como clarito, ni el amarillo clarito. Siempre me gustaban los colores fuertes, los rojos, los verdes, los naranjas, el amarillo fuerte, y eran los que escogía para las cosas que tenía en mi entorno y para mi ropa. Y así pasó mi infancia. Yo siempre fui un niño muy feliz, y siento que hay algo muy importante para identificar a un niño o a una niña trans, y es el tema de los juegos. No de los juguetes, sino de los juegos. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que siempre estudié en colegio femenino. Pues claro, uno juega a la familia, a la casa, y todas las niñas siempre quieren ser como la mamá, la hermana, la prima, y yo siempre buscaba ser o el hermano o el papá. Me identificaba con los roles masculinos. También recuerdo mucho un programa de televisión que se llamaba De Pies a Cabeza, que nos gustaba mucho a mi hermano y a mí, y lo veíamos siempre, éramos súper fans de ese programa. Había como 2 personajes, y uno era Pablo, que era el protagonista, y el otro era Chiqui, que era como uno más ahí. El programa era sobre fútbol. Nosotros en mi casa jugábamos con mi hermano a que él era Pablo y yo era Chiqui. A mí se me ocurrió jugar a que había una premiación porque nos habíamos ganado algún torneo o algo así, y nos teníamos que vestir elegantes. No sé si usamos ropa de mi hermano o de mi papá, pero eran como estos blazers de traje, y a mí me hacía muy feliz por ese momentico ser el niño que yo sentía en mi interior. También a mí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, ver a mi papá afeitándose. Me gustaba mucho ver cómo se hacía todo el proceso de ponerse la espuma, de afeitarse, e incluso algunas veces jugaba con esa crema. Creo que esto yo lo hacía pensando que alguna vez iba a ser yo quien iba a estar usando estos elementos. Para mí siempre mi papá y mi hermano fueron como ese referente que yo tenía de lo que yo veía en mi proyección, y yo no entendía muy bien por qué a mí me estaban construyendo diferente a ellos. Y bueno, digamos que hasta esa edad que les he estado contando, que es más o menos los 7 años, la expresión de género en los niños es algo como un poco ambiguo. Aunque esa edad ya hay niñas muy femeninas y también hay niños con una masculinidad muy marcada, pues también hay niños y niñas que están como en la mitad, como siento que lo era yo a esa edad. Como mis papás me daban tanta libertad, yo podía básicamente vestirme como yo quería y con lo que me gustaba solamente, y a esa edad también el cuerpo es muy similar entre niños y niñas, entonces yo me sentía cómodo y me sentía muy feliz. Tal vez era por eso que no reclamaba, digamos, que yo debía estar en el lado de lo masculino y no de lo femenino.
Yo estaba en clases de ballet cuando chiquito. Esto sigue siendo a una edad de 7, 8 años. En esa clase a mí no me importaba, digamos, utilizar trusa. Todo cambió cuando me exigieron que tenía que usar tutú. Un día de esos yo llegué a la clase y recuerdo que me habían llevado bien temprano, entonces la casa era en una casa y la casa estaba muy sola. Y yo en ese momento sentí una tristeza muy profunda y me ataqué a llorar. No recuerdo la verdad si ese día entré a clase o si me recogieron, y tampoco sé qué les expresé ese día yo a mis papás, pero sí pues me sacaron de clases de ballet. Yo supongo que por esa época yo estaba empezando a darme cuenta que el entorno, digamos, de mi hermano, su ropa, sus amigos, era bien diferente a mi entorno, mi colegio, mis uniformes y demás. Bueno, hasta este punto en el que vamos en la historia, sí, todo había sido un proceso muy interno, hasta que llegó un evento. En esa época mi hermano estaba en quinto de primaria, entonces de quinto a sexto les hacían como una ceremonia, como una graduación. Yo recuerdo estar en esa iglesia, que en ese momento sentí una tristeza muy profunda, y en ese momento empecé a llorar y no paraba. Entonces mi mamá le dijo: sácalo de la iglesia, habla con él y pregúntale qué es lo que pasa. Así lo hizo, me llevó al carro, nos metimos dentro del carro y recuerdo mucho que él me alzó y me tenía aquí como entre el timón y él, y yo lloraba muy desconsolado, pero yo sentía muy dentro de mí esa necesidad de expresar lo que yo sentía. Recuerdo que por dentro dije: tengo que decirlo, o sea, no puedo quedarme con esto más tiempo. No sé de dónde yo saqué esa fuerza. Yo confiaba muchísimo en mi papá, simplemente solté la frase: es que yo siento que a mí me gustan las niñas. Mi papá en ese momento me dijo: ah, ¿es eso? Y ya ahí me abrazó. Yo entendí, me hizo entender que no pasaba nada y que eso estaba bien, o que al menos para él eso no era algo grave. Yo sentía que había algo diferente en mí y eso me angustiaba mucho. En ese momento yo tenía 9 años y decir eso me alivió totalmente, me quitó un gran peso de encima. Obviamente mi papá le contó a mi mamá. Bueno, con el pasar de los años yo estaba muy seguro de mí mismo. Sabía que a mí me gustaban las niñas y tenía muy claro quién era yo. Incluso en varios lugares o juegos en los que tocaba escribir el nombre, yo me identificaba como Juan David. Lo primero que hacía era crear un personaje hombre. Muchas veces también, digamos, entré en chats para niños, interactuaba con las personas como Juan David, incluso le hablaba a las niñas y todo eso. Y en ese momento sentía que estaba, digamos, engañándolas por hacerme pasar por este Juan David. Ahora entiendo que simplemente estaba tratando de ser quien yo en mi interior era, y el internet me daba esa posibilidad y los juegos también. Esto que les contaba anteriormente fue más o menos a los 10 u 11 años. Después de eso vino otro momento, digamos, muy crucial, que fue un segundo cambio de colegio, y fue cuando empezó mi adolescencia. Sin duda para mí ese momento fue un periodo bien difícil y complicado, y si hay personas de ese colegio que estén viendo esto, creo que recordarán que yo muchas veces me ponía a llorar, porque sí, me acostaba en el pupitre, así, me tapaba y me ponía a llorar. Creo que era una mezcla de varias cosas. Una, evidentemente, pues el cambio de entorno. Dos, un tema claramente hormonal por la adolescencia. Y tres, pues el hecho de darme cuenta que mi cuerpo no iba a cambiar o no estaba cambiando de la forma que yo esperaba. Ese desarrollo y esa adolescencia no me llevaba hacia lo que yo proyectaba y lo que yo veía como referente, digamos, en mi hermano y mi papá y demás hombres, sino que era un cuerpo que yo no esperaba recibir. Digamos que antes de eso yo era como muy feliz, inocente, y después de esta adolescencia que empezó a suceder, fui cambiando, empecé a cuestionarme muchas cosas de la vida. En esa época tuve varias tragas, claramente ninguna me puso atención, pero empecé a fijarme mucho en las niñas que conocía en ese periodo de mi vida. Y quiero rescatar algo de esto, y es que yo no me veía a mí mismo como una de ellas. Cuando me imaginaba interacciones con ellas, o digamos, no sé, fue que les decía que me gustaban o algo así, porque nunca lo hice realmente, mi posición era en un rol masculino y siempre yo hablaba de mí como un niño. Y de hecho una vez también recuerdo que en séptimo, yo ahí que tendría como 13 años, pidieron que hiciéramos un monólogo y teníamos que pasar adelante y decirlo de memoria. Yo lo quería hacer sobre un niño que le gustaba mucho una niña y no sabía si llamarla o no. Yo tenía nervios de que estuviera como confesando mi verdad o diciendo mi verdad delante de todas, pero al final simplemente como que nadie dijo nada y pues no causó como mayor impacto. Tampoco la profesora me dijo mucho. En este colegio me pasó algo, y es que pues yo tenía mi grupito de amigas y eso. Recuerdo que una niña como que quería hablar de un tema
y dijo como no, es que me da pena hablar de ese tema delante tuyo. En ese momento me sentí feliz porque sentí que ella no me estaba percibiendo como una niña más, alguien más sin ser consciente ni sin que se lo dijeran, ya me estaba percibiendo como yo me sentía bien que me percibiera. Y bueno, así fue pasando el tiempo y yo seguía sintiéndome muy seguro de mí mismo en cuanto a la ropa que me gustaba y a mis gustos y eso. Recuerdo que a mí me gustaban mucho las bermudas, las camisetas polo, me gustaban los pantalones anchos y muchas veces la ropa no se me veía como yo quería que se me viera, pero aún así la seguía usando. También siempre era un tema la vida comprar, digamos, la pinta de Navidad y fin de año. Recuerdo que mi mamá me tachó siempre de que a mí no me gustaba nada, pues tal vez no me gustaba nada de la sección de niñas. Entonces para nosotros se convirtió en algo muy normal siempre ir a la sección de hombres y con el tiempo cada vez más normal, ¿no? Para este video como que empecé a mirar algunas fotos que hace rato no veía. Me parece muy loco pensar que al interior de ese cuerpecito estuvieran pasando tantas cosas en la cabeza, ¿no? Digamos que ni siquiera nadie con rayos X podía saber medianamente lo que estaba pasando al interior de mi cabeza. Yo hasta cierto momento de mi vida parecía una niña perfecta que proyectaba ser, mejor dicho, la mujer de ensueño. Pues simplemente esa idea no era congruente con lo que yo sentía en mi interior y la forma en que yo me percibía a mí mismo. Creo que eso se empieza a ver mucho con las fotos, sobre todo desde este periodo que les cuento sobre mi adolescencia. Luego de esto tuve un tercer cambio de colegio. Claramente para mí era un poco difícil adaptarme a un nuevo entorno y bueno, encontrarme con nuevas personas. Fueron como más o menos 3 semanas en las que yo ya encontré como un grupo de amigas y un grupo de estudio. Siento que en esa época la gente simplemente me percibía como ese rarito que se vestía raro y ya, y como que usaba cosas diferentes y se distinguía mucho de las demás niñas porque no era como ellas, pero no pasaba mucho de ahí. Cuando yo empecé a tener gustos o intereses bien particulares, sobre todo con el arte y con lo que a mí me gustaba hacer, pues el género se fue haciendo a un lado. Desde ese momento empecé a tomar fotos. Yo cargaba una cámara digital chiquita para todos lados y siempre desde ahí empecé a tomar fotos. A mí me gustaba mucho, digamos, ver mi cara y tomarme selfies como una forma de reconocerme a mí mismo. En esa época me las tomaba con la cámara digital porque los celulares todavía no tenían cámara, y también ciertas partes de mi cuerpo que eran masculinas y que se veían masculinas con cierto tipo de ropa, pero claramente yo como un todo no me gustaba a mí mismo. Así fue durante el final de mi colegio y cuando salí del colegio que empecé a estudiar Bellas Artes. Durante ese tiempo sobre todo yo sentía que mi cuerpo era como una masita sin sentido, sin estilos. Simplemente yo lo vestía porque tocaba y no era la mejor ropa, pero era la que me hacía menos infeliz en cuanto al género. Recuerdo mucho que desde esa época también empecé a tener muchos problemas, digamos, con mi mamá y mi hermano sobre todo, porque a ellos no les gustaba que yo usara, digamos, gorras o la forma en que me vestía. Lo veo en retrospectiva y esos comentarios a mí me dolían mucho y yo me enojaba bastante y teníamos discusiones bien fuertes porque ellos no entendían que eso hacía parte de mi expresión de género y no entendían lo mucho que me dolía tener que acoplarme a un rol femenino. Como que me estaban haciendo una exigencia que claramente entraba en conflicto conmigo y con mi identidad de género y mi expresión de género. Y bueno, luego de esto ya llegué a la universidad. En ese momento, digamos que yo, como les digo, había hecho a un lado el tema del género y de identificarme como hombre y eso. Simplemente yo era, la gente me socializaba como mujer. Y yo en un par de ocasiones sí quise reflexionar sobre ese tema. No investigué sobre el tema de la diversidad y del género en esos momentos de la universidad. Yo recuerdo muchísimo estar muy inconforme con mi género. Primero porque no me gustaba lo que veía en el espejo. Y segundo porque tampoco me gustaba ni me sentía bien con esa categoría de ser lesbiana. Ya había tenido novias, pero aún así a mí no me gustaba ese término de lesbiana. Es más, decía que era una palabra fea y no me gustaba decirla. Y en esa época fue que empezó a llegar todo este boom de las redes sociales, de Instagram, de Twitter, que uno como que no tenía que poner su nombre ni nada de eso. Yo decidí tomar conciencia y a propósito decidí no poner mi nombre en los nombres de perfil y tampoco aludir al género, sobre todo en mi Twitter. Pues siento que mucha gente ahí me leyó como hombre. Creo que fue, no estoy seguro, pero creo que fue en un programa de Ellen DeGeneres. Entrevistó a un hombre trans, que era como el primer hombre trans que salía en una portada de una revista para hombres. Ese fue como mi primer acercamiento al tema. Para esa época era más o menos el 2013 y empecé a ver en YouTube esta serie de videos que eran como muy populares antes ya. Pues ahora son, no sé, TikToks o otro tipo de cosas. Los chicos trans iban mostrando como el paso a paso de su transición en fotos con alguna música chévere.
en ese momento yo no pensé, esto es lo que yo quiero, pero sin duda me impactó mucho ver cómo el cuerpo humano tenía la capacidad de cambiar tanto. Para mí, si tú nacías así, ya tu cuerpo era así para toda la vida y punto. A pesar de que no me llevó a hacer ninguna acción, quedó ahí fuertemente en mi mente. Y bueno, también con el paso de los años, con otra novia que tuve, alguna vez tocamos el tema y fue como la primera vez que yo como que planteé la situación en voz alta, ¿sí? No me llevó a tomar, digamos, alguna acción o algo así. Bueno, para ese momento que les estoy hablando, yo ya tenía 25 años. En ese momento pasó algo muy curioso y fue como, a pesar de que yo ya sabía que se podía hacer tránsito de género y que eso existía y que había personas que lo habían hecho, simplemente en ese momento a mí me llegó como un pensamiento y fue como, bueno, tú naciste así con este cuerpo y así tienes que aceptarte algún día, es decir, algún día tú te vas a acostumbrar a ese cuerpo y tal vez de pronto mi papel o mi rol en la sociedad va a ser tan fuerte y va a opacar el hecho de que soy mujer, que ya la gente simplemente me va a conocer por mi trabajo, por lo que yo hago, por mi personalidad, pero no se va a enfocar en ese hecho de que a mí me percibieran como mujer o me trataran como mujer. Iba a haber algo que iba a sobrepasar ese tema del género. Eso era lo que yo pensaba para poder seguir mi vida. Y de nuevo empecé a hablar de mí en femenino con propiedad, ya no evitaba esa que te hace ser mujer. Estoy sola, estoy cansada, estoy dormida, que antes tal vez evitaba un poco. En este momento yo pienso en eso y me entristece mucho. Es decir, me parece muy fuerte haber tenido en mi cabeza alguna vez la idea de renunciar a ser quien soy realmente. También haber pensado que seguir mi vida así me iba a llevar a ser pleno y a realizarme como persona, sabiendo que estaba reprimiendo o dejando a un lado o guardando en lo más profundo de mí ese sentimiento de que yo no estaba en un cuerpo propio que me gustaba y que la gente no me percibía como yo quería que me percibiera. Para mí de verdad es muy fuerte como ver que yo estuve a punto de renunciar a eso en varios momentos y definitivamente como obligarme a vivir una vida que no era la mía ni es la que está escrita para mí. Esa es la razón por la cual me conmuevo. Pero bueno, ustedes se estarán preguntando qué pasó desde ese momento en el que yo como que me resigné hasta el día de hoy. Como les dije, yo duré un par de años obligándome a aceptar mi destino y mi realidad y mi cuerpo, y en ese camino encontré amigos y conocí personas que eran trans. Realmente en ese momento cuando yo los conocía era muy bajita la voz que a mí en mi cabeza me decía, tú quieres eso. Estaba ahí, pero no reconocía ahí mismo como, hey, algún día yo voy a ser esa persona. Y bueno, finalmente después de la universidad y eso empezó a llegar como el trabajo y todo como que transcurría normalmente. Y hay algo que les quiero contar de mí y es que a mí a veces se me mete algo en la cabeza y tengo que hacerlo, no sé por qué viene a mí esa idea, y es por eso que digamos los últimos años de carrera yo decidí también empezar a ser un técnico en producción y mezcla de sonido porque yo quería aprender a ser DJ. Lo mismo pasó con algo que es muy determinante para esta historia y en mi tránsito, y es que se me metió en la cabeza que yo quería estudiar o quería empezar a tomar clases de danza urbana. De igual forma que pasó con lo de ser DJ, no sé qué me motivaba porque quise hacerlo, no conocía bailarines profesionales y bueno, es aquí realmente donde empieza el final de esta historia. Yo creo que ni mis maestros, ni mis compañeros, ni digamos las personas que me han ido guiando en la danza saben o sabrán lo mucho que cambiaron mi vida. Porque yo presiento que si yo nunca hubiera entrado a esas clases, tal vez nunca hubiera hecho de mi tránsito algo real. Y les voy a explicar por qué. Yo venía con todo este pasado que ya les he contado, en el que yo fui consciente de algo, pero renuncié a eso. Me empoderé de mí, de mi cuerpo, o más bien aprendí a vivir con él. Yo planeaba seguir ese camino así. Y cuando llegó al baile, yo recuerdo mucho, digamos, mis primeras clases. Y pues lo primero es que desde que yo dije que yo quería empezar a hacer danza urbana y realmente fui a una clase, pasaron 2 años. Porque yo me ponía muchas trabas y obviamente eso provenía de temores míos. En el colegio siempre le huí mucho a esas clases de danza. Era siempre folclore colombiano y tradicional, pero siempre en el lado de las mujeres, en el baile femenino y concentrándose en los trajes femeninos, y eso a mí no me gustaba ni poquito. Eso me daba a mí mucho temor de llegar a un entorno y que digamos me fueran a tratar mal o algo así por no saber bailar o no hacerlo bien o que me quedara grande ese reto. Bueno, yo recuerdo mi primera clase que yo llegué todo tímido, el profesor me dijo entra, pero sobre todo lo que más recuerdo, es difícil hacer esto sin llorar, amigos, es muy difícil. Recuerdo mucho que me tocó ahí confrontarme a mi reflejo. Durante muchos años de mi vida yo fui esa persona que cuando va en la calle
no le gusta ver su reflejo y no es capaz de mirarlo. En Unicentro, que el cine es lleno de espejos, para mí eso es un terror, o en las tiendas que hay espejos grandes. Para mí, si yo iba con otra persona y la otra persona feliz como que se miraba, se arreglaba y todo eso, yo prefería no mirarme. Yo miraba al frente porque me daba miedo que se notara tanto, que me disgustaba mi propio reflejo, que se me notara en la cara y la otra persona se diera cuenta. Entonces ese era el tipo de cosas que a mí me pasaban cuando yo me miraba al espejo durante mucho tiempo. Ustedes pueden no creerlo, pero fue así. Y bueno, cuando empecé a bailar, claramente pues en ese momento yo ya no podía huir de ese reflejo. Sin embargo, duré como un año más o menos en el que cuando yo bailaba, yo me miraba solo los pies, y en el espejo miraba solo los pies y no era capaz ni mirarme ni la cara y mucho menos el cuerpo. Entonces fue en ese momento en el que me empecé a dar cuenta de muchas cosas que estaban pasando conmigo. Todo esto se me puso ante mis ojos, estuvo frente a mí, y en ese momento yo ya no podía escapar de eso. Y me di cuenta ahí de lo que yo esperaba de mi propio cuerpo y de lo que yo esperaba de mi cuerpo que bailaba, y era que yo quería un cuerpo más masculino. Me di cuenta que las cosas que me molestaban de mi cuerpo tenían que ver con el género. Y en ese momento yo ya no era ese niño chiquito que no sabía nada, que había visto un par de videos en YouTube, porque en todo este tiempo que ya había pasado hasta ahí, el tema trans empezó a ser mucho más vigente y mucho más visible. También se difundía más, pues yo ya conocía personas trans. Este tema definitivamente ya no era un tema ajeno a mí. Bailando yo fui muy feliz. Me comprometí, me esforcé mucho, fui juicioso por mucho tiempo y fui muy perseverante, porque claramente no soy el mejor bailarín, pero sin duda creí mucho en mí e hice cosas que yo jamás pensé que iba a ser capaz de hacer, como por ejemplo bailar en frente de varias personas en un escenario. Era algo que yo nunca me había imaginado. Con el tiempo fui ganando más seguridad, ya no miraba al piso al bailar. Con la danza me fui aceptando a mí mismo y fui entendiendo lo que pasaba al tiempo que ganaba esa seguridad. Había sin duda algo que no me dejaba de retumbar en mi cabeza, y es: este no es el cuerpo con el que yo quiero mostrar mi danza. Entonces fue en esos años cuando el ruido se hizo cada vez más presente y más presente en mi cabeza, y mucho más frecuente. Y yo cada vez dejaba ir un poco más la imaginación en cuanto a qué pasaría o cómo sería si yo hiciera una transición. Por eso llegó el final del año 2017 y junto con mi familia decidimos ir a pasarlo a Suezca, y mi hermano y yo compartimos cuarto. Pero recuerdo mucho ese viaje porque había un espejo grande en el cuarto que nos tocó, y yo recuerdo mucho estar mirando y pensar: yo definitivamente quiero ese cambio. Yo me detallaba y había cosas que a mí me gustaban mucho, mantuve mi ropa muy masculina, pero yo decía: yo definitivamente necesito ese cambio extra, necesito algo más allá. Y aunque me amo y me respeto tal como soy y me ha aceptado, y porque me amo y me respeto tal como soy, debo tomar una decisión y tengo que hacer esto. Y fue así como este 31 de diciembre del 2017 yo me prometí a mí mismo que yo iba a tomar cartas en el asunto y que iba a hacer algo con respecto a eso que yo estaba sintiendo. Debo ir a un lugar donde haya expertos en género y en esto que me está pasando a mí. Yo ya sabía directamente a dónde tenía que ir, y me propuse en ese fin de año que el otro año tenía que resolver este tema. Pero bueno, claramente las cosas no terminaron ahí en ese 2017. Durante todo el 2018 pasaron muchas cosas en mi vida. Hubo desamores, decepciones laborales, un nuevo trabajo, pero yo nunca me olvidé de ese tema. Yo lo hacía un poco a un lado porque tenía temor de enfrentarlo. Yo decía: ¿cómo afronto un nuevo trabajo y al mismo tiempo empiezo un tránsito? Me preocupaba. Igual aún así en ese momento, y esto es algo que a mí recordarlo me pone tan feliz, porque es como ver pues que poco a poco fui saliendo de la oscuridad. Yo ya le había comentado a un par de amigas mis inquietudes, bueno, más bien no mis inquietudes, literalmente les dije: creo que soy trans. Y fue 2 o 3 amigas a las que les dije en ese momento, porque sabía que eran un espacio seguro para hacerlo. Fueron las primeras personas en saberlo de toda mi vida. Todas esas cositas para mí eran como piezas que me iban dando fuerza para seguir y continuar en este camino. Todo esto se los he contado dentro de ese año que yo me hice esa promesa de realmente tomar cartas en el asunto, pero así transcurrió todo ese año y llegó diciembre y yo sabía que tenía esa promesa por cumplir. Entonces finalmente un día de diciembre decidí pedir cita
y fui a donde unos psicólogos que son expertos en género. Yo ya sabía que yo quería ir ahí. Pedí la cita y fui. No recuerdo muy bien cómo fue ese día ni nada, pero simplemente le dije a mi psicólogo, yo siento que soy trans, y él me dijo ¿por qué? Yo básicamente le conté esta historia que les estoy contando a ustedes, pero más resumida, y él me dijo que me acompañaría en mi proceso. Realmente ese día aclaré muchas cosas, despejé muchas dudas, estaba cada vez más cerca y más seguro de hacer mi tránsito realidad. Bueno, con él trabajamos varios meses y sobre todo el foco de lo que trabajábamos era cómo yo le iba a contar a mis papás. Para mí eso era una preocupación grande. Solo el hecho de pensarlo a mí me generaba nervios y me generaba como una ansiedad ahí rara. Yo pensaba en esos momentos que yo no iba a ser capaz de hacerlo. No sé por qué tenía tanto miedo si en realidad mi familia siempre fue muy abierta, tal vez porque ya había pasado mucho tiempo desde que yo fui un niño y ya pues había construido gran parte de mi vida. Tal vez por eso yo tenía ese temor. Y digamos que aquí se están uniendo dos cosas, que es cómo supe yo que era trans, cómo lo supo mi familia y cómo lo supieron ustedes. Y bueno, yo en ese tiempo también me planteé un cronograma, entonces me puse una fecha y así lo hice, les conté y ahí empezamos como un nuevo proceso ya más familiar. En todo este proceso he aprendido muchísimo sobre el género, sobre la diversidad y sobre el ser humano en general, y me ha ayudado mucho a construir lo que soy hoy. Cosas sobre qué es lo que hace que una persona sea trans o por qué se debe reconocer a una persona trans más allá de cambios físicos, todas las cosas que yo les hablo generalmente en mis videos de Instagram y acá del canal también. Todo eso lo he ido construyendo en este tiempo. Ustedes me han acompañado en gran parte de este camino, siempre con sus palabras de apoyo, con su aprecio, con su cariño, sus ánimos cuando digamos yo no estoy tan bien, y ustedes me han brindado palabras muy hermosas y realmente me han hecho salir de muchas cosas tristes o cosas así. He tenido la oportunidad de participar en la vida de algunos de ustedes de forma positiva y así sea recomendándoles a dónde ir o en quién buscar ayuda. A mí eso me llena mucho el corazón y es en parte, y siempre lo digo, la razón por la cual hago este tipo de videos, porque entre más visible sea el tema, hay personas que la van a pasar menos mal porque van a saber que no están solos. Ustedes saben que esa es en parte una de las razones por las cuales estoy acá. Viendo todo como en perspectiva de este video, quiero hacer una reflexión acerca de los procesos. A mí mucha gente en la vida me ha aconsejado o sugerido cosas como sé más arriesgado, ¿por qué no haces esto? Lánzate, muévete más, o ¿por qué no has hecho esto? Dándome indicaciones sobre qué hacer con mi vida. Pero siento que esas personas muchas veces no saben todo lo que cuesta llevar un proceso como este. Y no estoy diciendo que cueste porque sea sufrimiento, sino porque cuesta mucho tiempo poder reconocerse, amarse y entenderse tanto que uno llegue a saber qué es lo que necesita para ser feliz. Yo sí pienso que para mí la adolescencia fue un momento muy duro, es decir, a mí me cambió totalmente la perspectiva de la vida. Para mí fue muy complejo ver que eso que yo empezaba a hacer no correspondía con lo que yo pensaba que iba a hacer. Ver que las cosas no iban por ese camino que yo imaginé sí me robó a mí gran parte de mi vida y definitivamente me cambió como persona. Por eso yo hoy me abrazo y abrazo a todas las personas que estén teniendo procesos con sí mismos, bien sea de transición o bien sea de cualquier otra índole. Quiero que sepas que eres fuerte por amarte tanto que te tomaste el tiempo de parar y reflexionar y de tomar decisiones, bien sea grandes o pequeñas, pero tomarlas pensando en ti. En un mundo que todo lo quiere ya y en un mundo que constantemente nos está exigiendo y demandando cosas, eso es algo valiosísimo y yo lo respeto y lo admiro. Y bueno amigos, con esto finaliza esta historia, concluyendo con que, como lo pueden haber visto, no hubo solo un momento en el que yo dijera o que yo me diera cuenta que yo era trans. Y aunque esta es solo mi historia y mi versión de mi vida, puede que haya alguien que se identifique también con estas cosas que me pasaron a mí. Y es muy bonito poder ver esa similitud entre las experiencias de vida. Pero de todas formas, vuelvo a aclarar que esto no es algo que vivamos todas las personas trans. Puede que algunos se identifiquen con solo algunas cosas o puede que la historia de alguien más sea completamente diferente. Lo chévere es poder compartirlo, así que espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté escribir y grabar este video. Y bueno amigos, con esto voy cerrando el video del día de hoy. Si lo viste hasta el final, muchísimas gracias. Este va a ser mi último video del año porque no me dio tiempo de hacer más, así que feliz Navidad, feliz año 2021, y si estás viendo este video en el 2021, pues bienvenido a este nuevo año. Recuerden, yo soy Rocket, no olviden suscribirse a este canal y si les gustó el video, darle manito arriba. También no olvides visitar mi Instagram donde hago más contenido sobre estos y otros temas. Nos estamos viendo por ahí.